Iniciaremos con la sesión. Mientras tanto, quisiéramos brindarles información que será útil durante la cátedra. Asistencia y certificación. Como saben, el acceso a la certificación se le dará a aquellas personas que asistan por lo menos a 4 de las 5 sesiones programadas en esta cátedra, para lo cual les pedimos que por favor se aseguren de que el nombre de usuario con el que aparezcan sea el mismo con el que realizaron su inscripción. El mismo puede ser modificado en los puntos suspensivos ubicados en la parte superior del cuadro de participante en la opción Renombrar. Si tienes alguna dificultad al realizar el cambio, por favor comunícate con el anfitrión de la sesión para que te ayude. Por favor, mantén tu cámara encendida para poder facilitar la interacción de los expositores con los asistentes. Para activar o desactivar la misma, haz clic en el botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Recuerda también que el equipo encargado revisará la asistencia al inicio y al final de cada sesión. Preguntas y participación. Si es que a lo largo de las exposiciones surge una pregunta o duda, por favor escriben en el chat grupal, el cual se habilita haciendo clic en la burbuja al lado derecho del icono de la cámara. Al finalizar la sesión, la moderadora dará lectura a las mismas para que los expositores puedan resolverlas y aclararlas. Recuerda que a partir de la lectura de las preguntas, se habilitará un espacio de diálogo y discusión sobre las mismas. Es importante mencionar que se dará lectura a un número determinado de preguntas. Sin embargo, no te desanimes, tu participación es muy valiosa para nosotros. Durante las sesiones. Recuerda que las sesiones deben realizarse en un espacio de respeto, para lo cual les pedimos considerar las siguientes recomendaciones. Verifica que tu micrófono esté desactivado, así podremos evitar interrupciones e interferencias en el desarrollo de las sesiones. Para desactivar tu micrófono, haz clic en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la cámara. Ojo, si existiesen intervenciones inapropiadas en cualquier momento de la sesión, el administrador o anfitrión del grupo podrá suspender su participación. Más información. Si quedan dudas luego de terminada la sesión o si tienen alguna observación o sugerencia que nos permita mejorar, pueden comunicarse con nosotros de manera directa a través de nuestro correo iicc.equipo@gmail.com. Recuerda que las grabaciones de las sesiones de la Cátedra Libre estarán disponibles en todas nuestras plataformas. Muy bien, ponte cómodo y revisa que tengas todo el material necesario. En breve iniciaremos con la sesión. Muy buenas tardes, estamos felices de poder encontrarnos en esta cuarta sesión de nuestra Cátedra Libre en Vulnerabilidad Social. El día de hoy se discutirá sobre el tema de la sobreinformación en tiempos de pandemia y se abordará la temática sobre la desinformación vista como una vulnerabilidad social, pero también hablaremos sobre la desinformación digital y la polarización social. En esta ocasión, hemos invitado a dos personas para que desde sus experiencias laborales y de vida nos puedan brindar algunos conocimientos y saberes que nos ayuden a comprender mejor esta temática. Abrimos así un conversatorio donde inicialmente daremos la palabra a nuestros dos invitados para luego poder hacer circular la palabra entre los presentes. Primero voy a invitar y voy a presentar a Alex Ojeda Copa. Él es boliviano, sociólogo digital, licenciado en sociología, con estudios en informática y una maestría científica en investigación en ciencias sociales, y es doctorante en estudios sociales, investigando sobre el proceso de la digitalización en Bolivia. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Tecnologías Sociales, donde dirige proyectos de investigación e intervención social con componentes informáticos. Anteriormente ha trabajado en varios institutos de investigación social, incluyendo el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Superiores Universitarios. Te damos la palabra, Alex, y bienvenido. Muchas gracias, Jazmín, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la UCB por la invitación. Espero que sea una conversación bastante productiva para entender este difícil problema que es la desinformación, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo. A ver, ya, aquí está. Tengo una pequeña presentación para acompañar mi exposición. Entonces,
Ya voy, tengo media hora, ¿verdad? Ya. Entonces pongo mi cronómetro aquí en el celular. Bueno, muy buenas noches a los que nos están oyendo. Y hoy les voy a hablar un poquito, introducir un poco al tema, al tema de forma general. Voy a hablarles en realidad de 3 puntos. El primero, ¿qué implica esto de la infodemia? Que ha sido un término, es un neologismo incluso, ¿no? Que nos ha dejado este año 2020 bastante dificultoso. Entonces hay que entender un poquito el contexto de dónde nace este término, qué implica desde el punto de vista de quienes lo han acuñado, como ya vamos a ver. Luego vamos a entrar un poco más a lo que voy a exponer un poco más mi área general, que es el tema de la digitalización y que tiene muchas aristas y que una de esas aristas tiene que ver precisamente con la sobreinformación. Entonces, es importante entender un poco este proceso grande para no caer en posiciones extremadamente pesimistas de la tecnología o también optimistas, ¿no? Sino encontrar salidas que nos permitan intervenir de forma adecuada, sin necesidad de echar abajo herramientas que nos pueden ayudar, pero que también son de doble filo, ¿no? Finalmente voy a entrar un poco al tema más concreto de fake news y desinformación. En este caso, yo participé a inicios del 2019 en un proyecto de verificación de noticias como investigador en Cochabamba que se llama Chequea Bolivia, eh, que ha sido impulsado por el CERES. Entonces, ahí hemos tenido una suerte de discusión entre un equipo de investigación, otro de periodistas y otro de informáticos, y hemos podido, digamos, reunir, acordar algunas ideas, algunas formas de acción que pueden serles útiles y que nos pueden servir para pensar cómo abordar mejor tanto las consecuencias como las soluciones. ¿Okay? Entonces empecemos con esto de infodemia. Bueno, este es un neologismo, como les decía, que se ha acuñado este año. Tiene un contexto bien particular y bien delimitado que tiene que ver específicamente y como lo han puesto de forma muy precisa en el afiche del evento, tiene que ver con la pandemia del COVID-19, ¿no? Y ha sido acuñado nada más y nada menos que por la Organización Mundial de Salud. A ver, veamos qué significa esto. Una organización mundial preocupada por temas de salud, temas biológicos, temas médicos, acuña un término informático, comunicacional, ¿no? Eso ya debe llamarnos la atención. Ahí hay algo, hay algo. Quiere decir que este tema está siendo de una preocupación transversal y que tiene impactos en la propia salud física y emocional de las personas, ¿no? Entonces, ahí está la primera asociación. Infodemia tiene que ver con epidemia del COVID-19 y tiene que ver con incluso la forma de abordarlo y la forma de, en realidad, de darse tiene que ver incluso con los mismos modelos epidemiológicos de difusión de virus, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a un poco alertarnos sobre la importancia de este tema, ¿no? En el documento de la OMS señalan, ¿no? Clarito ahí, aquí cito, dicen que es la primera pandemia en la historia en que la tecnología y las redes sociales se utilizan a gran escala para intentar mantener a las personas seguras, informadas, productivas y conectadas, ¿no? Entonces hay una convergencia entre este fenómeno mundial, que es la pandemia, digamos que a escala global, la intensidad global no tiene par. El tema de la velocidad de su difusión no tiene par en la historia y se iguala o en realidad se concatena con este otro tema globalizador de difusión que tiene que ver con la información, el internet, las redes sociales, ¿no? Que todavía ya viene al menos desde los 80, 90 con la web, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo de que puede servir para ayudarnos, y lo señala la OMS, dice que la tecnología también
puede estar habilitando y amplificando una infodemia que puede socavar la respuesta global, poniendo en peligro las medidas para controlar la pandemia. Entonces, la OMS es bastante, digamos, amplia al poder reconocer que estas herramientas, que estos medios digitales nos están sirviendo tanto para intentar mantenernos seguros, pero al mismo tiempo pueden llevarnos a, vía desinformación, vía infodemia, poner en peligro nuestras vidas, ¿no? Y hacen una definición. Vamos a empezar con esta definición, luego la voy a ir ampliando con los otros trabajos que les contaba que habíamos hecho. Esta definición es bastante precisa, dice la OMS, la infodemia es la sobreabundancia de información y aquí, ojo, tanto online como offline. Entonces, no está solo en el campo del online, que incluye intentos deliberados de difundir información incorrecta para socavar la respuesta de la salud pública y promover agendas alternativas de grupos o individuos, ¿no? ¿Cuáles son esas agendas alternativas de grupos e individuos? Bueno, luego les voy a mostrar unos datitos que aquí, lamentablemente, la política o el estilo de hacer política en Bolivia se interponen muchas veces con la agenda de salud pública que debería ser la prioritaria. Entonces ahí tenemos, voy a discutir un poco más esto de intentos deliberados, porque no siempre son deliberados, no siempre surgen como campañas intencionales de desinformación, aunque es una de sus facetas. La OMS también en ese documento señala algunos efectos, ¿no? Lo que más le preocupa y nos ha preocupado ciertamente y todavía nos preocupa es el tema de la salud física y mental. Esta infodemia puede hacer que no cumplamos las medidas que se han señalado como las más seguras, que las pruebas de diagnóstico no se utilicen, que las campañas de inmunización no tampoco cumplan sus objetivos, ¿no? Entonces hay como estos efectos en la salud, pero ese documento, que además lo firman con otros organismos, señala estos otros temas más sociales y que tienen que ver, vamos a decir, con la salud del tejido social, con la cohesión social. Dice también pueden amplificar el discurso de odio, aumentar los riesgos de conflicto, violencia y violaciones de derechos humanos, amenazar las perspectivas a largo plazo de promover la democracia. Y aquí precisamente es donde está la polarización que les voy a hablar un poco. ¿Cuál es la solución? Bueno, eso es lo que hemos venido a conversar. Yo les voy a dar algunas posibles pistas. Ellos de forma interesante han acuñado igual otro término y han realizado aquí, como pueden ver en la pantalla, la primera conferencia de infodemiología, ¿no? En junio del 2020. ¿Qué les parece eso? ¿Dónde están los comunicadores en esto? Habría que, digamos, llamar la atención, ¿no? Tendríamos que estar aquí también aportando a este abordaje, ¿no? De cómo se está difundiendo la desinformación. Y en este sentido, al menos yo he podido identificar que uno de los factores que hace que la comunicación no sea tan relevante en estos temas es debido a la tradición de un enfoque de estudio que se llama estudios culturales, ¿no? Los estudios culturales un poco han hecho a un lado los métodos un poco más precisos, por ejemplo, de la escuela cibernética, los elementos de comunicación, la medición cuantitativa, que puede servir. Y de hecho yo utilizo algunas de esas, si bien no te dicen todo, estas mediciones te ayudan, ¿no? Te ayudan a poder calibrar mejor cómo se está difundiendo ciertos mensajes, ¿no? Un poco se ha hecho a un lado, ¿no? Se ha hecho a un lado por ver, casi se vuelven antropólogos los comunicadores, o sea, que no está mal, pero también aquí hay otros temas de medios que requieren, digamos, ese corpus clásico de la comunicación más preciso que viene de Shannon y Bieber, por ejemplo. Bien, entonces ahí tenemos una de las causas de esta infodemia,
no es la única, porque hay factores personales, sociales, institucionales. Es simplemente así de sencillo. Se han incrementado las comunicaciones digitales. Eso. Así lo estoy interpretando todavía la OMS y luego voy a mostrar un poco unas reflexiones más nuestras. Entonces, estamos usando más comunicaciones digitales, nos conectamos a toda hora, usamos más celulares, más computadoras, más tiempo en pantalla y por tanto nos estamos exponiendo a más sobreinformación y desinformación, ¿no? Pero aquí yo me hago unas preguntas y ahora empiezo con unas reflexiones más propias. La abundancia, ya que la infodemia está definido como abundancia, la abundancia de algo es malo en sí mismo. Es decir, si tenemos mucha información o un exceso, bueno, habría que tener una medida del exceso, pero si tenemos abundancia de información, eso ya es malo en sí mismo. Pensemos en otro bien que quieran, económico o emocional. Cuando hay algo abundante, eso quiere decir que ya es negativo, pues hay que pensarlo un poquito. ¿Qué más existe dentro de la sobreinformación? ¿Es solo la abundancia o es la calidad del tipo de información que existe en esta abundancia? ¿Okay? Y ahora bien, ¿cuál es hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es una de las causas de la sobreinformación? Es la digitalización. Entonces, eso quiere decir que la digitalización nos está fragmentando, nos está encapsulando las clásicas burbujas de información, las clásicas cámaras de eco. Bueno, de eso voy a hablar ahora un poco más rápidamente. Empecemos con la digitalización y luego entramos a la desinformación. Entonces, la digitalización a veces la hemos sentido más como que viene más del 2007, 2006 para adelante, cuando se han creado, bueno, cuando ha salido el primer smartphone popular, el iPhone, y se ha creado Facebook, Twitter, las redes sociales digitales, ¿no? Lo que tenemos ahora, que es conectarnos a redes por dispositivos móviles. En realidad la digitalización tiene toda una historia, ¿no? Va desde la Guerra Fría, pero pasa por la computación personal de 1980, pasa por la web en 1990, luego recién vienen las redes sociales y demás, ¿no? Pero aquí nos vamos a concentrar un poquito más en esto último, que es las redes sociales, que es, digamos, cómo la sociedad ha ido conectándose más. Es la tecnología que más recepción ha tenido, ¿no? Lo usamos, es una de las más usadas, a pesar de que hay otras más, digamos, más sofisticadas y hasta útiles. Bueno, 2011, redes sociales y democracia. El 2011 se pensaba que las redes sociales estaban traían bondades a la democracia. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Tenemos Primavera Árabe, tenemos indignados, Ocupa Wall Street, movimientos sociales que a partir del uso de medios digitales logran interpelar a gobiernos autoritarios, ¿no? Hay mayor participación, hay deliberación política, hay ciberactivismo. Y en Bolivia no nos quedamos atrás. Tenemos el caso del TIPNIS 2011, aunque ya hay un caso anterior en la Guerra del Agua del 2000 de uso de medios, ¿no? Sin embargo, este es todavía más visible, ¿no? Todos estamos felices. Las redes sociales nos van a ayudar a profundizar la democracia. Entonces, varios estábamos eufóricos. ¿Qué pasa? 2016 cambia la situación. Hay dos procesos eleccionarios. 2016 en Estados Unidos gana Donald Trump, en Reino Unido gana el Brexit y aparecen pues en agenda temática el tema de las fake news, la polarización, burbujas de Facebook y la posverdad, ¿no? De hecho, ese año sale posverdad como la palabra del año en el diccionario de Oxford. ¿Qué ha pasado? Parece que las redes sociales más bien nos están fregando la democracia, nos están fregando el diálogo, nos están polarizando, nos están encerrando en burbujas. ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál de los dos relatos es el correcto? No es fácil la respuesta, depende de, digamos, mucho la cultura, el uso,
el uso consciente que sea de las tecnologías, la cultura política. Entonces, a decir verdad, hay las dos cosas, ¿ok? Hay las dos cosas. Así que para los tecnofóbicos como Byung-Chul Han, digamos, que le da todo el tiempo palo a las redes, en realidad también podemos encontrar el reverso, también podemos encontrar solidaridad, también podemos encontrar conexión, diálogo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero dentro de esta, digamos, nueva agenda de investigación un poco más negativa de las fake news y demás, eh, realmente y aquí en Bolivia hemos tenido parte de esto, en realidad el 2016 se veía algo, hay algunos que dicen las elecciones, en la referéndum de 2016 que ya aparecían los fake news, pero en realidad para el 2019 es donde se ha esperado y precisamente han aparecido proyectos de verificación de noticias por primera vez, han salido Chequea Bolivia aquí en Cochabamba y Bolivia Verifica en La Paz. Es hace poquito, es hace como un año y un poco más, ¿no? Entonces ahí teníamos la alarma de que se podía dar estos fenómenos de desinformación de forma más, más intensa. Pero luego, ¿qué pasó? Octubre 2019, un conflicto electoral, social, crisis social, más desinformación. Luego, ¿qué pasó el 2020? Pandemia, otra vez, otra ola de desinformación. Entonces hemos estado como sujeto a ciertas crisis, ¿no? Aquí podemos ver un poquito la política digital en Bolivia que les decía. Digamos que el uso de medios digitales para la política nace el 2000, con emails, con SMS, que son, digamos, tecnologías un poco más antiguas, pero son, ¿no? El 2011 el TIPNIS, el 2016 el nacimiento de las plataformas ciudadanas. Y ojo, y qué interesante que el 2019, cuando hay una campaña fuerte partidaria, aparezca la desinformación, porque antes no había a esas escalas. A esas escalas. Es como que relativamente nuevo por recién, ¿no? La desinformación digital el año pasado y después de las crisis que hemos vivido, ¿no? Entonces, en esa época hemos estado con colegas, como les decía, el 2019, viendo, ok, nosotros éramos entusiastas de redes sociales, todavía lo somos, creemos que hay usos bastante positivos y de solidaridad y de colaboración. Sin embargo, nos metimos en este proyecto de Chequea Bolivia, revisando un poco la literatura, tratando de definir, pero también recolectando datos como les vamos a mostrar, y principalmente con el tema de noticias falsas, ¿no? Ahí tienen una definición, aunque hay miles de definiciones de noticias falsas, pero esta es una de las más precisas, que es información fabricada, ¿no? Que imita, no es que es totalmente falsa, sino que es fabricada, que trata de imitar la función de las noticias, ¿no? Y en eso pueden caber muchos tipos de fenómenos, ¿no? Ahí tienen algunas características, como ser la procedencia dudosa, que no proceden de medios legítimos, que son autores que usan seudónimos o con identidad, la manipulación de los hechos, no es que los inventan de golpe, generalmente los descontextualizan, los omiten, o la apelación a las emociones, esta idea de usar lenguaje hiperbólico, de usar lenguaje alarmante, de aprovecharse de situaciones de incertidumbre y crisis social. Y una de las cosas más importantes es que se legitiman irregularmente. Normalmente, al menos a nivel de noticias en un sentido estricto, la legitimación viene por este proceso editorial que hacen los medios, la prensa, pero las noticias falsas aquí tratan de legitimarse por viralidad, ¿no? Ah, esto es viral, o mi círculo de amigos, o mi círculo o mi familia, o mi grupo de WhatsApp lo está compartiendo, entonces debe ser verdad. Esa es su forma de legitimarse, ¿no? Es como una especie de ad populum, pero en redes, ¿no? Ya que no tiene ese proceso editorial. Hemos también estado reflexionando sobre cómo se reproduce la desinformación, las fake news. Es una cosa monstruosa. Toca muchos ahí, como pueden ver en la lámina, toca de muchas aristas, les comento rápidamente. Pareciera solo comunicativo, pero en realidad tiene estos otros componentes, ¿no? Que hacen que sea difícil combatir con la desinformación. Tiene componentes sociales, psicológicos, sociales como la homofilia, que es esa tendencia que tenemos a juntarnos con grupos, con personas con características sociales a las nuestras.
Está el tema de los sesgos de confirmación, los sesgos cognitivos. Debe haber muchos psicólogos aquí, pues nos pueden hablar mucho más de eso, principalmente el sesgo de confirmación, que es la tendencia a aceptar aquello que se condice con lo que previamente creía y desechar o no escuchar o ignorar el otro, ¿no? En tema informático, esta es otra arista. Las plataformas realmente fomentan este tipo de, de encierro comunicativo con los filtros burbuja, con algoritmos. En comunicación tenemos las cámaras de eco, pero también detrás en algunos casos están intereses económicos, como es esto de hacer spam, hacer economía de clics, y en lo político pues tenemos la promoción de agendas políticas, ¿no? Aquí tenemos muy fuertemente la cultura del enemigo, ¿no? Si yo puedo atacar una gestión mediante y crear descontento de la población frente a una situación social, como puede ser una pandemia, un desastre natural, entonces lo hago, ¿no? Entonces esto hace que la desinformación sea bastante complicada de abordar y no hay una sola forma de abordar, ¿no? Aquí les presentamos un pequeño esquema, un resumen. Puede haber estrategias bien tecnológicas, bien tech, y otras más humanas, vamos a decir, ¿no? Las tres estrategias tecnológicas que las plataformas intentan hacer a partir del análisis de palabras clave, a partir de la interacción, a partir de ciertos algoritmos que ellos tratan de hacer para filtrar automáticamente, que al final no les ha servido bien, ¿no? Aunque igual lo intentan hacer, ¿no? A veces bloquean por error ciertas noticias, ¿no? Pero también hay estrategias humanas, como en otros países hay medidas legales punitivas de orden penal para castigar esto, pero que chocan a veces con el derecho a la libertad de expresión. Luego tenemos otras medidas de educación, como es la alfabetización mediática, la alfabetización digital, que se está haciendo en Bolivia. Chequea Bolivia ha hecho una campaña este año en eso, un piloto, pero digamos que se necesita más, se necesita que vaya del colegio, que vaya de la universidad, que vaya de las familias, que vaya de las bibliotecas. Y bueno, luego tenemos la verificación, que la verificación se puede hacer de dos formas: por especialistas periodistas, como es Chequea Bolivia y Bolivia Verifica, o acudiendo a la inteligencia colectiva. En este caso, para el tema de la pandemia, han debido escuchar, había un proyecto muy interesante que era, si no recuerdo mal, Respuesta Ciudadana a Bolivia, que había varios activistas de Internet que se han reunido para poder, entre ellos, verificar estas noticias relacionadas exclusivamente con la pandemia. Ellos no eran, digamos, profesionales, pero eran voluntarios que trataban de hacer esta labor, ¿no? Pues un bien social, crear esta forma de verificación, ¿no? Bueno, ahí hay algunas estrategias. Y bueno, también tenemos el tema de que las fake news no habían sido solamente, esto lo reflexionamos posteriormente, no habían sido lo único que está en la desinformación, había sido más complicado. Si bien algunos interpretaciones dicen que las fake news aparecen con el ascenso de la nueva derecha, en realidad es algo que abarca cualquier tipo de orientación política y está presente en todo el espectro ideológico, vamos a decir. En realidad nosotros lo hemos definido en un posterior trabajo como un fenómeno sociológico que involucra muchas dimensiones y factores que van más allá de solo lo político. Si bien lo político es como una de las cosas, tal vez ha sido una de las armas que más ha usado en este último tiempo, va más allá y no solo es manipulación, ¿no? Lo definimos como un proceso cíclico de producción, circulación y consumo de información errónea o distorsionada susceptible de escalamiento. Entonces, los que conocen de economía política de la cultura, les va a sonar familiar, ¿no? Esto de producción, circulación y consumo, lo que hace que el fenómeno sea más complicado que solo los emisores, ¿no? La producción misma, como les decía, puede ser intencionada o no intencionada, puede ser propaganda política o comercial, pero a veces simplemente es un sentido social de protección ante un hecho que nos genera miedo.
¿no? Ante un hecho que nos genera miedo, incendios, pandemias, que vengan a quemar nuestras casas, sea real o percibido, eh, tratamos de buscar esta certeza, ¿no? La circulación también puede estar nutrida por militantes, funcionarios, trolls, cibertropas, guerreros digitales les han llamado, a veces puede ser así, pero otras partes simplemente, ojo, no siempre son personas, digamos que pagadas que están haciendo una campaña, a veces simplemente, y muchas veces simplemente es que son personas que, digamos, nos falta todavía ciertas habilidades mediáticas e informacionales. Recién estamos primera generación usando Internet, y esa es una de las poblaciones eh, más vulnerables, ¿no? Los, eh, eh, los abuelitos, las tías, así bromean un poco de Internet, ¿no? Eh, su consumo al mismo tiempo genera esta hostilidad, agresión y hasta acciones en algunos casos, en otros países mucho más violento incluso, ¿no? Se llega hasta el linchamiento, pero también se alimentan estereotipos constantemente y eso es algo preocupante, ¿no? Entonces, si la desinformación va más allá de lo digital, entonces también tienes estos que le hemos llamado esferas de desinformación. Puede haber una esfera interpersonal donde han visto, circulan rumores. ¿Cuándo no hemos caído? Antes de las redes sociales. ¿Hemos caído en rumores? ¿Hemos caído en error? Claro que sí. Pero también hay una esfera de medios masivos anterior a los medios digitales, donde habían ya bulos y había estos otros temas de propaganda política. Y la esfera digital, que es recién donde circulan lo que llaman fake news, ¿no? Estos también tienen sus diferentes formatos preferidos. Hemos diferenciado también entre tipos de desinformación. La desinformación política es la que es en general más premeditada, más de lógica camino enemigo, más donde se contratan incluso trolls, donde se contratan bots. Y digamos que es algo que puede distorsionar la opinión pública. Pero hay una segunda que a nosotros nos ha preocupado más, que es la desinformación social, que tiene que ver con temas bien cotidianos, ¿no? Educación, salud, no tocan mucho así demasiado exactamente solo políticas, ¿no? Y esta en general no es intencional, no es como que quiero destruir a mi enemigo político, se da por esta sensación de alarma y de protección, como les decía. Y algo que hemos notado, y aquí ya voy terminado con unos datos, analizando 336 noticias falsas de la base de datos de Chequea Bolivia, hemos podido ver algunas tendencias de qué temas son los más frecuentes noticias falsas. Y bueno, claro, está el tema político, que es una de las cosas que eh, más tiene alimentación, posiblemente por militantes, simpatizantes. Eh, pero también si se fijan aquí en este gráfico, van a ver que hay temas que no son estrictamente políticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema del incendio de la Chiquitanía, que es un tema que lo hemos categorizado como más social. Tenemos temas de medio ambiente, de desabastecimiento, ¿no? Entonces, a la par de estos temas políticos, también hay temas sociales. Y algo que nos ha preocupado, si aquí se fijan las tendencias, estas tendencias en noticias falsas políticas, es que después, posteriormente, volvamos a este primer gráfico. Si se fijan, estas son simplemente las frecuencias. Pueden fijarse que hay más noticias falsas políticas que sociales, se podría decir. Pero hay otras, las que están en amarillos, que son sociales, pero son politizadas. Son temas que nos preocupan a todos, pero tratan siempre de darle un matiz, un culpable o una especie de politización extrema. Y lo interesante es que solo viendo el conteo parecen no relevantes, pero cuando hemos analizado la interacción que generan, en este segundo gráfico, que este es el promedio de participación, es decir, los likes, los compartidos, los comentarios, se pueden dar cuenta que lo social
lo social politizado, como le hemos llamado, es lo que más genera compartir, hablar, dar reacciones. Eso nos ha llevado a pensar de que el último periodo bien politizado que hemos tenido, bien polarizado, bien hostil, bien violento, de ambos bandos, no es un tema de un solo bando como el discurso político trata de quedar, nos ha llevado a una situación donde lo político, pero en un sentido, digamos, bien de amigo-enemigo, bien hostil, ha penetrado a los temas sociales, ¿no? Eso es algo preocupante para nosotros y no ha terminado del todo. Para este año, porque los datos anteriores eran del 2019, para este año, en estos otros gráficos que se hicieron sobre el tema que continúan para enero, febrero y marzo, los otros eran solo hasta diciembre, pueden ver que el tema del coronavirus es el que se ha llevado el primer lugar, ¿no? Ha empezado a crecer y ha dejado de ser, pero no eran como solo temas sueltos de COVID. Vamos a ver ahorita. Aquí 3 ejemplos de estas noticias falsas. En un lado, tenemos estas noticias que parecen que no tienen una tendencia política, que son simplemente de preocupación. Ha habido un caso, no culpan a nadie, no tratan de promover esa agenda que decía la OMS, ¿no? Pero por otro lado también tenemos este otro que le da palo a un gobierno, en ese entonces el oficialismo, y este otro que le da palo al otro, en ese entonces la oposición, que ahora cambió, ¿no? Entonces, esto hace que sea un poco complicado abordar esto, ¿no? Lo que se está haciendo es mezclar los temas sociales con intereses bien de antagonismo, pero un antagonismo poco saludable, ¿no? Y que está llevando a que lo que nosotros hemos llamado como una convergencia entre desinformación social y política, que normalmente no hay tanto, ¿no? A veces tienes los partidos, tienes los militantes, pero ahora como que ves que esas ideas antagónicas han penetrado en niveles más de la sociedad civil, ¿no? Ya termino con esto. Aquí pueden ver una de las noticias falsas igual que ha circulado en WhatsApp, que es de que las mascarillas te impiden respirar, que ha sido desmentida, ¿no? Este panorama es complejo porque se mezcla, como les he dicho, lo social y lo político y bueno, habría que preguntarse qué va a pasar con las campañas de vacunación ahora que ya hay tres vacunas desarrolladas. ¿Será que se dan? ¿Será que las noticias falsas vuelven? ¿Será que se crean grupos de resistencia? ¿Y qué consecuencias va a tener eso en la salud de las familias? Gracias. Muchas gracias, Alex. Es interesante ver también, como tú mencionabas, ¿no? Cómo la abundancia de la información o puede mantenernos seguros, o como también decías, o pueden mantenernos también, o pueden poner en peligro nuestras vidas por esta sobreinformación. Ahora y a continuación vamos a ceder la palabra a Marcelo Guardia Crespo, quien es comunicador social, es investigador en comunicación, cultura, periodismo y derecho a la información. Actualmente trabaja como coordinador regional de investigación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y es docente de pre y posgrado. Ha publicado varios libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Te damos la palabra, Marcelo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jazmín. Muchas gracias a los investigadores, al instituto, a mis amigos, a que presenten un gusto compartir este panel con Alex. Voy a hablar respecto de algunos resultados de una investigación que hemos hecho este año en Cochabamba respecto de la desinformación como un estado de vulnerabilidad, como una condición o una nueva, no sé si es nueva, pero es una vulnerabilidad que se ha puesto en evidencia de una manera muy fuerte en este año, ¿no? Entonces voy a compartir aquí mi presentación, que la he titulado La desinformación como vulnerabilidad social. Ustedes, bueno, habrán visto varios ejemplos y
casos que nos pueden servir como punto de partida. Por ejemplo, estos son citas de hace varios meses, ¿no? El exministro de Salud, al finalizar la primera cuarentena, dijo que la curva de contagio sería en julio. A los pocos días, la presidenta Áñez dijo que la curva aumentaría y sería en junio. Ahora estamos oyendo decir que la segunda ola va a comenzar a fines de noviembre, eso dijeron algunos desde fuentes oficiales como el CEDES, por ejemplo, Ministerio de Salud, y otros dicen que empezará en febrero o en enero, y otros dicen que empezará en abril. O sea, digamos que en términos informacionales estamos así en un caos total porque realmente no sabemos a quién creer en vista de que si las autoridades del área, que son del ministerio, y sus instituciones que tienen esa función, no tienen un dato coherente y un dato basado en estudios, en ciencia, ¿no? Los medios de comunicación lo que hacen es reproducir esas declaraciones, todas las declaraciones. Va un periodista y lo entrevista al ministro o a la ministra y escucha lo que dice, va a su canal y lo reproduce, pero no lo reproduce así nomás. Lo reproduce tal cual, textualmente, incluso pone la grabación con la cámara, pero además introduce un lead, se llama lead el primer párrafo del presentador, con un tono macabro, con un tono terrible, con un tono de alarma, de espectáculo. Inmediatamente empieza la noticia y los de las mesas de control le ponen música de Harry Potter, le ponen música de películas y un montón de cosas, o sea que convierten la noticia en una cosa espectacular. No es casual, no estoy hablando de un caso, todos los días podemos ver esto en las grandes redes de nuestro país, las que tienen más audiencia, las que llegan a más población. En este tiempo también hemos visto reporteros condicionando respuestas a manifestantes. Por ejemplo, hay una manifestación, la manifestación y los bloqueos de cara a cara, que hubo ya varios en este año. Los periodistas suelen hacer preguntas de este tipo, ¿no? Y a continuación se van a crucificar y después se van a coser los labios y después van a ir a romper les dan ideas a los manifestantes. Un poco que el medio de comunicación se convierte en una especie de anticipador de los hechos, orienta los hechos y genera conflictividad. O sea, el rol de los medios se está tergiversando terriblemente hace varios años ya, pero en este tiempo se ha visto con mayor evidencia. Hemos visto que un canal de televisión ha transmitido en vivo la muerte de un enfermo de COVID. Deben recordar ustedes, creo que ha sido PAT, no me acuerdo ahorita. Han transmitido en vivo cómo una persona ha muerto. Y luego han justificado diciendo que es para que la gente se eduque, es para que la gente sepa prevenirse, no sé qué, una cantidad de argumentos completamente absurdos. Bueno, por ejemplo, el dato de letalidad de Cochabamba estoy hablando, todo el tiempo estamos escuchando decir que el dato de letalidad es del 8% y que estamos entre las ciudades con mayor mortalidad debido a esta enfermedad. Este es un dato completamente falaz, porque no existe el dato concreto de cuántos contagios hay. No existe porque no tenemos capacidad de saber, no tenemos capacidad de control y nuestras instituciones, hospitales, clínicas y centros, etcétera, no pueden saber cuántos contagios hay. Por tanto, este dato es falso, porque el dato normal, el dato común en el mundo es 3.5 a 4, digamos, pero no puede ser 8. Aquí solamente se puede explicar que este dato existe, lo manejan oficialmente, porque no tienen capacidad de saber la verdad. Por tanto, esta es una fake news, es una posverdad, esto no existe. Pero lo reproducen tanto las instituciones del Estado como los medios de comunicación, generando pánico en la población. Para entender mejor esto, es necesario comprender y distinguir algunas nociones importantes que tienen que ver con el ejercicio de la democracia y el derecho a la información, que es un derecho recientemente constitucionalizado en la última constitución del 2009 en Bolivia, porque antes no había este derecho. En realidad, en esta nueva constitución se han incorporado 2 nuevos derechos que son
novedosos. Para nosotros, el del derecho a la información y el derecho a la comunicación, que es una novedad para todo el mundo. En realidad, solamente hay 3 constituciones en el mundo que tienen el derecho a la comunicación. Una de ellas es la boliviana. Entonces, ¿qué quiere decir derecho a la información? Quiere decir que todo ciudadano en la democracia, para ejercer sus derechos, tiene que estar bien informado, o sea, correctamente informado. O sea que el Estado tiene la obligación de informar a la población de todo lo que está ocurriendo en el ámbito público. Para eso tiene sus instituciones, y en este caso el Ministerio de Salud tiene la obligación de informar correctamente a la población de lo que está ocurriendo. Pero eso tiene que tener pues capacidad, ¿no? Por algo es un ministerio, no puede ocuparse de otras cosas, sino de hacer su trabajo e informar debidamente a la población. Pero eso es lo que no ha hecho en esta pandemia y no lo sigue haciendo y no toma previsiones para la posible segunda ola, porque seguimos en lo mismo. Además de eso, se ha contaminado este año con la polarización política que ha puesto en evidencia, digamos, las bajas pasiones de los políticos que entrando incluso en los ministerios tan delicados como el de salud se han ocupado más de robar que de hacer lo que tenían que hacer. Entonces, el periodismo sirve para eso. El Estado delega al periodismo y a los medios de comunicación la función de informar. O sea que, digamos, el ciudadano tiene 2 fuentes fuertes por las cuales debe estar informado. Uno es el propio Estado, a través de todas sus instancias e instituciones que tienen que tener oficinas de relaciones públicas, sistemas de información, boletines, etcétera, páginas web actualizadas, modernas, útiles, veraces, importantes. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud van a llorar. Es una pena. No hay nada. Y durante la pandemia era peor. Y los medios de comunicación. Entonces, el Estado dice a los medios de comunicación, ustedes tienen que informar con veracidad, con todas las características éticas y técnicas de lo que supone buscar la información. Y obviamente, claro, cada medio tiene que trabajar y contratar periodistas, abrir sus oficinas de prensa, etcétera, y para eso contrata y debe contratar profesionales que han estudiado, porque para investigar la información tienes que estudiar. O sea, en las universidades hay carreras de comunicación y periodismo en las cuales las personas estudian 5 años para manejar la información, porque hay que investigar. Bien, con esa información se genera opinión pública. Con esa opinión pública se participa en las instancias de la democracia y en el Estado de Derecho. Y con esas informaciones y con esa participación, entonces se ejercen los derechos humanos, entre ellos el derecho a la información. El problema es que estamos en un contexto muy complejo porque por todo lado hay crisis, ¿no? Si nos podemos hablar de la cultura, si nos podemos hablar de la comunicación social, si nos podemos hablar de las redes, vamos a ver que estamos viviendo en un mundo donde la sociedad del conocimiento se está expandiendo con cosas buenas y cosas malas, desde la digitalización de la información en los años 80 del siglo pasado, la comunicación, la cultura, el conocimiento se están transformando radicalmente, que hay una expansión de la modernidad en todos los niveles económicos, políticos y sociales, que la universidad trata de acompañar y las universidades tratan de acompañar esos movimientos, pero no siempre lo hacen porque siempre estamos atrasados. Además, nuestras universidades también están politizadas y están en crisis. Y existe una crisis del sistema político. Hemos visto lo que hemos vivido este último año. Es obviamente un efecto y una consecuencia de las nociones que tenemos de la democracia, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, en la elección del 19, para el oficialismo era correcto y era democrático la repostulación, y para la oposición era lo contrario. O sea que si no estamos de acuerdo con un concepto que es democracia, o sea, podemos matarnos, y es lo que ha ocurrido, y hemos tenido un año completamente convulsivo, porque la noción de crisis está en crisis, de política está, y de democracia está en crisis. Además que todas las instancias de la democracia están subordinadas a la manipulación del poder. A eso se suma la crisis económica, que tiene enfoques neoliberales desde hace varias décadas, que está, digamos, caracterizada por el crecimiento económico, por un obsesivo crecimiento económico de todos los gobiernos, independientemente de que sean de derecha o de izquierda, a través del extractivismo, que su economía es completamente depredatoria, genera crisis ambiental como las que hemos vivido en los últimos años en Bolivia, y a eso se suma la crisis sanitaria. O sea, y aquí están los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no solamente reflejan este complejo enmarañado de
de factores que se entrecruzan, sino que hacen parte del juego, así, del encrenco, digamos, hablando en términos populares, hacen parte de este caos. No es que están al margen, porque debieran estar, porque su función es informar correctamente. Entonces, están relacionados de manera interdependiente, de manera haciéndole juego a la crisis. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Hay varios tipos de medios de comunicación. Existen los estatales, los privados, los confesionales de diversas iglesias, los comunitarios, los de las ONGs, etc. Pero los privados son los más fuertes, las redes privadas. Son las que tienen más alcance, mejor tecnología, mejor programación, digamos, más consumida, más dentro de las industrias culturales, y tienen más alcance porque tienen mejores equipos. Además, se ve mejor, hasta su calidad es mejor. Hasta sus presentadoras y sus presentadores se ven mejor. Todo es, digamos, visualmente más atractivo en los medios privados. Entonces, los medios privados no son medios inocentes. Aunque digan ellos, somos imparciales, presentamos las dos fuentes, etcétera, no son inocentes. Tienen dos factores que los condicionan de manera poderosa. Una es la mediación política y otra es la mediación económica. La política consiste en que los medios tienen compromisos con sectores políticos. Si no los tienen oficialmente, pueden tenerlos a través de acciones de propiedad, de relaciones de los directivos con partidos, con grupos, con intereses políticos, etcétera. O finalmente, pues son comprados, ¿no es cierto? Hay varias redes que ustedes deben saber que han sido compradas por políticos a través de palos blancos en regímenes recientes. Y la mediación económica tiene que ver con la necesidad que tienen de sobrevivir, porque los medios de comunicación privados son empresas privadas. Y para tener lucro, porque eso es lo que buscan, más allá de su discurso que puede decir nosotros queremos educar, entretener, etc., ellos buscan ganar plata. Y para ganar plata tienen que tener audiencia. Y para tener audiencia tienen que llamar la atención. Y para llamar la atención tienen que poner dos ingredientes a su programación: sexo y muerte. Los dos ingredientes que tienen que ver con emocionalidad, con sentimientos, con sensaciones, más que con racionalidad, que con argumentaciones, etcétera, se convierten en factores mediatizados por lo económico. O sea, digamos que los medios de comunicación proporcionan información espectacularizada, digamos, utilizando esa palabra para englobar todas las otras, porque necesitan ganar dinero. Por tanto, las emociones, los sentimientos, las sensaciones tienen valor monetario. Eso primero hay que tener claro. O sea, si el medio nos está haciendo asustar, es porque está ganando más plata. Y no importa si está diciendo la verdad o no, o cuán verdadero, cuán profunda sea la verdad, o con qué argumento nos muestran, por ejemplo, que está muriéndose un paciente en el hospital. Entonces, si nos dicen es por educación, fíjense ese discurso, podemos ver desde otro punto de vista las versiones contrarias. Entonces, todos esos factores inciden en que la oferta mediática, especialmente la de televisión, y aquí podemos separar un poco los informativos de televisión de los informativos de radio y de los de prensa impresa, porque son diferentes, ¿no? El de televisión es el que tiene más audiencia y por tanto tiene más esa voracidad por la conquista del rating, ¿no? Eso se contrasta con las capacidades mentales de defensa de los públicos que están desarrollando capacidades que nos están empezando a sorprender. No son pasivos, no son conformistas, no son acríticos. Ojo, es lo primero que quiero decir en esta exposición. Entonces, hemos hecho una investigación, hemos combinado metodología cuantitativa y con cualitativa para saber cuál es la fuente de información que más le interesa o a la cual más recurre en tiempos de cuarentena a los ciudadanos, a las familias. Hemos hecho una investigación en familias. Entonces nos han dicho la televisión, o sea, la televisión más que la radio, que los periódicos y que las instituciones del gobierno. O sea que pese a todo, con todos estos elementos que hemos mencionado, digamos, la televisión por ser más rápida, por ser visual, porque involucra más sentidos en el mensaje y porque tiene la capacidad de ser inmediata, casi como la radio, mucho más que el impreso, por ejemplo. Entonces, además está en las casas, está en todos los sectores, incluso populares del país, entonces la televisión es el medio más fuerte. Tal vez esto varía un poco en sectores rurales. En sectores rurales probablemente la radio continúa siendo el medio más importante. Pero los periódicos cada vez menos. Además, en esta crisis, los periódicos han entrado en una
una crisis triplicada, digamos. Bien, ¿qué pasa con, bueno, ya hemos hablado un poco cuáles son las características de la oferta mediática, incluso en los informativos, ¿no? Hay una especie de contenidos y de estructuras melodramáticas que aparecen porque lo que está haciendo la televisión con la noticia es convertirla cada vez más en ficción. Al ponerle música, ponerle tono dramático, al mezclar los géneros, ¿no? Está haciendo una combinación rarísima entre informativo, periodismo y ficción. Porque normalmente las narrativas de los hechos suelen ser orientadas y, digamos, estructuradas en base a lucha entre buenos y malos, ¿no? Los malos, los bloqueadores, digamos, ¿no? Los irracionales, etcétera, te dejan entrever esas visiones maniqueístas cargadas de emocionalidad y sensorialidad, ¿no? Todo el tiempo vemos eso, cuando hay un accidente, cuando hay una familia que está en desgracia, cuando vemos los problemas y los conflictos políticos, todo eso está cargado de esta sensorialidad que es muy fuerte y que tiene que ver con también demandas de los públicos, porque los públicos cuanto más populares parecen ser más emocionados, aunque podría ser eso un error. También los sectores más elitistas son bastante emocionados. Entonces, los géneros de la televisión, la telenovela, la publicidad, la ficción, todos estos elementos se mezclan, aparecen como mezclados. Y a eso se mezcla también la publicidad. O sea, antes, en las universidades nosotros enseñamos que es antiético que un periodista haga propaganda, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, si tú ves los informativos de la televisión, todo es marketplace, ¿no? Marketplace, o sea, el periodista te está dando una noticia seria importante e inmediatamente te muestra un shampoo y te dices cuáles son las bondades y yo me compraría, o si no te puesto un producto y están comiendo ahí delante de las cámaras y están mezclando también la publicidad, que es otro género que no tiene nada que ver. Entonces, por eso decíamos hace un momento que el tiempo está acelerado, hay mucho miedo provocado, hay muchas emociones porque esas emociones generan dinero y obviamente toda la acción social se está desactivando y obviamente se está desinformando a la población. El periodismo está cada vez más superficial, poco argumentativo, poco emocional, más sensorial, perdón, muy emocional y más sensorial, se han diluido los géneros, etcétera, etcétera. A eso se ha sumado la crisis de la pandemia, porque muchos medios han empezado a cerrarse o a entrar en una crisis realmente insostenible, especialmente los impresos, que dependen del papel. Y como no se podía imprimir y como no se podía vender, entonces han tenido que migrar hacia versiones digitales y convertirse en medios multimedia, ¿no? Que utilizan video, radio, etcétera, y otro tipo de recursos. Pero con eso no han logrado subsanar el tema económico interno y por tanto han despedido una cantidad importantísima de periodistas, de gente que estaba trabajando en los medios impresos. Lo mismo ha ocurrido más o menos en la radio y en la televisión, pero un poco en menor medida. La televisión se ha visto más privilegiada porque ha seguido manteniendo sus niveles de rating. Entonces, ¿cuáles son las redes que utiliza la gente que ha utilizado en esta cuarentena? En primer lugar, el Facebook. En segundo lugar, la Internet en general, como páginas, buscadores, etcétera. WhatsApp, YouTube, etcétera. Entonces, el Facebook en primer lugar y diríamos WhatsApp, aparte de los buscadores. Entonces, son redes sociales que todo el mundo tiene, jóvenes en el área urbana y en el área rural, adultos los utilizan diariamente y están permanentemente involucrados en este contexto. Aquí hay que hacer una aclaración y una diferenciación. Hace un rato decíamos que los medios de comunicación tienen la obligación de informar, es decir, están delegados a cumplir y a satisfacer el derecho a la información, es derecho a que el ciudadano sepa todo lo que está ocurriendo en el entorno público. Las redes sociales no tienen esa obligación, no tienen ninguna obligación. Las redes sociales no son medios de comunicación, ¿no? En primer lugar, no son medios de comunicación institucional, son sistemas de comunicación de interacción, son redes de conexión entre personas. Entonces, a una red, a un grupo de personas, tú no puedes obligarle a decir la verdad, o sea, no puedes decirle al grupo de WhatsApp, tienen que decir la verdad, porque ese grupo de WhatsApp está expresando sus ideas libremente y esas ideas pueden estar cargadas de subjetividad y pueden decir cualquier cosa, incluso mentiras. Es como cuando nos reunimos entre amigos y cualquier cosa, y cualquiera habla lo que quiere. Entonces los otros ríen y más o menos el clima que se genera en las redes, en Facebook especialmente, y también los grupos,
Es un clima lúdico, un clima de distensión. La gente entra al Facebook a reírse, a divertirse, a ver qué ha pasado, qué chismes hay, qué cosas nuevas han ocurrido en su entorno, en sus grupos, en sus burbujas. Y eso le emociona, le gusta, lo atrapa. Pero al mismo tiempo recibe información seria. También recibe información importante de instituciones del Estado, de los medios, de todo lado, o de contactos que son especializados, así como recibe fake news y como recibe posverdades y un montón de cosas que son contrarias al derecho a la información. Entonces, esa aclaración es importante hacer porque a veces creemos que las redes son mentirosas por esencia, ¿no? En realidad no deberíamos pensar así, es como si dijéramos que el teléfono es mentiroso por esencia. Depende quién habla y con quién habla. Y además porque en las redes no puedes exigir ninguna verdad a nadie. A los medios sí les puedes exigir porque es su obligación. Y esta es una diferencia sustancial importante en el ejercicio del derecho a la información. Por tanto, las redes sociales se cobijan bajo un derecho que se llama derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es libertad de expresión de opiniones. La opinión no necesariamente es verdad. La opinión puede ser completamente subjetiva, normalmente está cargada de cosas que vienen de dimensiones incluso internas de la mente humana. Se les ha preguntado cuáles son las fuentes de preferencia en esta cuarentena. Y se les ha puesto varias opciones, como instituciones del gobierno, gobernación, ministerios, sedes, alcaldía, partidos políticos, movimientos sociales, juntas vecinales, periodistas, programas informativos, amigos y contactos, personajes famosos y personajes especialistas, ¿no? Profesionales. El color amarillo es muy confiable y el color azul es nada confiable. Fíjense ustedes que los azules, partidos políticos, movimientos y juntas son nada confiables, las más fuertes, ¿no? Personajes famosos también. Pero lo curioso es que el periodismo y los programas informativos tienen poquísima confiabilidad, o sea, no son medios confiables. Y es lo curioso porque en este contexto, desde el momento en que han aparecido hace 2 décadas las redes sociales y la Internet 2.0, etcétera, han aumentado las posibilidades de multiplicación de noticias falsas. Los medios de comunicación debían haberse fortalecido en el sentido de trabajar con mayor rigor la información, de modo que cuando uno se relacione con un medio diga, yo confío en el periodismo y sé que lo que se está diciendo aquí es verdad, a diferencia de lo que está circulando en las redes. Pero no siempre es así. Curiosamente, existen casos en los que los medios de comunicación también reproducen las fake news de las redes. O sea que el trabajo riguroso, técnico, está deteriorado también en las redes por estos intereses que les comentaba antes, el político y el económico. Obviamente, cuando estoy hablando del político, no debemos perder de vista que el sistema político ha cooptado al sistema mediático hace varias décadas ya en Bolivia, pero se ha visto de una manera mucho más radical en los últimos 15, 20 años. Mucho más radical, porque los medios a un principio se convirtieron en escenarios, no les correspondía, pero se convirtieron en escenario de la disputa política. Y eso se ha mantenido más o menos justamente hasta el año del 2016, hace 3, 4 años, cuando ha habido el referéndum del 21F, cuando los medios de comunicación en esa dimensión de escenario político han trasladado, digamos, se ha trasladado ese escenario a las redes. O sea, las redes se han convertido en el escenario de la disputa política. Y por eso es que los medios como que han perdido cierto privilegio y el gobierno ha tenido que lanzar los guerreros digitales, ha tenido que crear la Dirección Nacional de Redes y un montón de cosas que tienen que ver con que recién se han dado cuenta que las redes habían sido importantes. Entonces, tenemos ese contexto que no podemos perderlo de vista porque algo importante ha ocurrido en Bolivia en los últimos años. Voy a poner aquí algunas citas que me parecen relevantes de nuestro estudio, porque nuestro estudio enfatiza lo cualitativo y hay una riqueza de información que nos sorprende, porque normalmente los académicos y la opinión pública en general cree que el público es bastante acrítico, que recibe las cosas y rebota sin pensar, que no se da cuenta, que
que es afectado por las fake news y pobrecitos, y una noción tenemos de víctima, ¿no? Del receptor, del público, y no es así. Aquí esto lo demuestra. Por ejemplo, voy a leer esta primera cita. Me siento inconforme con los medios de comunicación, no muestran cosas reales. Por ejemplo, no sé qué hacer si alguien en mi familia se enfermaría, ya que ni los números de teléfono ni lugares para acudir son confiables, no te atienden. Este es lo contrario. Creo que la información por televisión es más real de la situación que se vive en el momento y lugar, ya que las redes sociales brindan información falsa y real y de diferentes lugares. La televisión se ha vuelto un medio solo de verificación, solo para validar información de dudosa procedencia. Personas de otras clases sociales no cuentan con esa posibilidad y recurren a la televisión independientemente de si la información sea veraz o no. Es muy poco probable que las noticias en televisión lleguen a ser inexactas por algún motivo, pero considero que es menos probable que en redes sociales, pues la libertad que dan estas para filtrar la información de manera más o menos anónima es uno de los grandes causantes de la desinformación en la red. O sea, como verán, hay diversas opiniones. Con esto, ¿qué quiero mostrar? Es que se están generando formas de desarrollo de capacidades de criticidad en los públicos. O sea, no es necesario que nosotros vayamos a decir como académicos, ustedes tienen que ser críticos, ustedes tienen que contrastar, antes de rebotar tienen que verificar. De hecho, eso está ocurriendo en la población. O sea, no se puede afirmar. Tampoco puedo generalizar, decir, todos son altamente críticos, pero sí hay unos síntomas importantes de lo que está ocurriendo en la población en términos de generación de opinión pública. De todas maneras, con toda esta digamos, insatisfacción por digamos, sobre el derecho a la información, que viene tanto del Estado como de los medios de comunicación, lo que se ha generado en este contexto, especialmente a medio año, son sensaciones muy, muy negativas como incertidumbre, como impotencia, como inseguridad, desprotección, miedo, bronca, ansiedad. Fíjense, todas son sensaciones negativas. Hay muy poco de serenidad y optimismo o rechazo o indiferencia. La gente ha estado muy asustada. Pero obviamente, porque si las instituciones del Estado no pueden decir la verdad y en este contexto se han ocupado de la disputa política, o sea, realmente hemos vivido un año terrible ¿no? O sea, ojalá que nunca más se repita, debe ser uno de los peores años de nuestra historia, porque lo que hemos vivido realmente ha sido impresionante. Y justamente producto de esa sensación, yo pienso, y esto es una hipótesis que puede ser muy arriesgada, la gente ha dicho, ¿saben qué? No quiero saber de pedofilia, de corrupción, de Estado de Derecho, yo quiero estar en paz y creo que el único que me puede dar un poco de estabilidad es el gobierno del MAS. Pienso así como hipótesis de una tendencia que no estaba en los medios, no estaba en las redes, pero se ha cristalizado en la mente de las personas debido a esto que también Alex mencionó, que es la inteligencia colectiva. Porque hay una inteligencia colectiva que se activa, o sea, cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de una racionalidad que no es solo racional, tiene que ver con lo emotivo también, con lo emocional, y que es crítica, porque el ciudadano se da cuenta, decide, toma una posición. Puede ser que no tenga un discurso para formular, digamos, pero, digamos, la democracia es una opción de decir lo que uno piensa y el voto en general es obviamente el artificio más importante. Entonces, fíjense aquí cómo hay otras declaraciones. Solo me informo por periódicos y menciona los periódicos y al mediodía sí o sí pongo noticias, algo que no hacía antes, dice. Aquí está reconociendo que pese a que los medios de comunicación tienen esos contaminantes, la gente ve porque no le queda otro, o sea, ¿qué más va a hacer? O sea, tenía que ver, o sea, tenías que ver el informativo aunque no te guste. Y por tanto, sabiendo que estás entrando a una dimensión oscura, digamos, si vale el término, que es el de la contaminación de la información en los medios, tienes que entrar porque ahí está alguna cosa que puedes rescatar como verdadera. La cuarentena ha generado cambios de hábitos, ha modificado el horario de despertarse, en los días hábiles a la misma hora de transmisión de noticieros, ha permitido a muchos acceder a Internet en cualquier horario a cambio de la información impresa, haciendo de las redes sociales de Internet un medio de información cotidiano. O sea, pese a que la gente sabe que tanto los medios como las redes pueden estar
no diciendo la verdad. O sea, igual la gente tiene que ver y tiene que saber qué es lo que está pasando, porque no hay otra. O sea, es como una especie de, bueno, me resigno, ni modo, tengo que hacerlo, tengo que ver, porque si no voy a acabar no sabiendo. Sinceramente, los noticieros no son más los medios favoritos. Hay que admitir que la vida cambió y que ahora hay oferta informativa. Uno elige lo que consume. Un gran porcentaje de personas de todas las edades ya manejan el uso de la tecnología, tienen grupos, páginas y perfiles. Ahora la gente busca lo más fácil, rápido y práctico, y eso es el uso de las redes sociales. Lo interesante de la inclusión de las redes sociales es que abren la posibilidad de emitir un criterio y compartirlo, y al mismo tiempo recibir más información que la ofrecida por los canales tradicionales. Creo que la información llega siempre primero por medio de las redes sociales. La televisión es el último medio de información para mí. Fíjense qué interesante es, porque la tendencia dice que la televisión es el medio más rápido, ¿no? La nana de mis hijos es de un sector muy desfavorecido. Sin embargo, yo la veo buscar con sus megas, que accede a un plan bastante reducido, investigar lo más posible sobre si el área en el que le interesa profesionalizarse, al punto que accedió a bibliotecas virtuales de las que le tuve que pedir la ruta de entrada. Bueno, está mostrando aquí ejemplos interesantes de cómo la gente se está organizando y está generando esas capacidades de las que hablaba, que tienen que ver con criticidad. Es difícil comprobar si la información que nos dan es verdadera, tanto de los medios como de las redes. No tenemos las herramientas, pero el hecho de darse cuenta, de estar conscientes de esto, ya es un paso para saber protegerse y decir, bueno, necesito saber cómo llegar a la verdad. Tengo que tener una posibilidad de certeza. Obviamente, ustedes saben que desde la psicología que la incertidumbre, la mentira, genera un estado de inquietud psicológica. Uno no puede estar viviendo en un contexto de mentira sabiendo que es mentira. Entonces, a todos nos gusta la verdad. O sea, el término de posverdad, digamos, fake news, etcétera, son términos nuevos que tienen que ver con este contexto de la digitalización de la cultura. Pero no nos olvidemos que la mentira nació junto con la verdad. Es decir, que el primer momento en que hubo palabras, que el ser humano empezó a hablar, empezó a decir verdades y mentiras. Por eso está en la Biblia, no mentirás. Por eso los aymaras y los quechuas te dicen, ama Yulia. Quiere decir, no tienes que mentir. Esa es una cosa que es un valor humano que está presente y siempre está contrapuesto a la verdad. O sea, tenemos que convivir con la vida, con la verdad y la mentira en tiempos analógicos y en tiempos digitales. Por tanto, dice esta última cita, el rol de los medios fue pésimo, no han dado información fidedigna. Después de la crisis sociopolítica cayó el virus y esto agravó las cosas. La desconfianza de las personas hacia los medios es evidente por la misma influencia política que se vive en el momento. Y creo que resume un poco los dos factores. Mi conclusión es de que el Estado y los medios de comunicación han transferido su responsabilidad al ciudadano y ha sabido generar sus formas de resiliencia y sus formas de sobrevivir, digamos, en este estado tan caótico que hemos tenido la mala suerte de vivir, especialmente en Bolivia, donde se ha juntado la crisis sanitaria con la crisis política. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que, como tú mencionabas, estamos en un contexto muy complejo donde se realza esta importancia de estar correctamente informados por salud mental, pero también, sobre todo, como tú decías, para que podamos ejercer nuestros derechos. Ahora agradecemos a ambos expositores por abrir este espacio de diálogo y queremos dar una pausa de 5 minutos, donde luego empezaremos a leer las preguntas que ustedes pongan por el chat. Entonces, cualquier pregunta que tengan, nosotros lo esperamos. Nos vemos en 5 minutos. ¿Va a haber refrigerio? Por esta vez no. Que sea un refrigerio virtual. Ahorita van a tener en este video. Okay. Unos emojis de pizza.
Investigaciones en Ciencias del Comportamiento. Investigación al alcance de las personas. Muy bien, ahora es el momento de las consultas y de las aclaraciones. Quisiera confirmar, por favor, si están Alex y Marcelo. Sí, aquí. Súper. Esperaremos un ratito a Marcelo, por favor. Las personas que si quieran, tengan alguna otra consulta, igual las vamos a leer, o si quisieran participar, también pueden habilitar, levantar la mano y nosotros lo vamos a tomar en cuenta, o mandarnos un mensajito. Bueno, ahora sí comenzamos. La primera pregunta es de Silvia Meave. Menciona, buenas tardes, soy del área de la salud y bueno, nosotros manejamos el código de ética y de ontología médica. En el área de comunicación se tiene algo parecido o similar para que los medios de comunicación pues no incurran en la desinformación a la población. Esto lo pregunto porque a mi parecer fueron los primeros que en el tiempo de la emergencia sanitaria no daban información fidedigna y se limitaban al sensacionalismo o por otro lado planteaban la información muy del lado político. Esto lo comento para que si bien en otros países existen normas incluso punitivas, como expresó en su ponencia el primer expositor, pues en nuestro caso, si no fueran punitivas, al menos ejemplificadoras. ¿Para quién es la pregunta? Para ambos. Yo quiero hacer un comentario, no sé si es tanto una respuesta. Yo creo que no solamente los medios han incumplido con su función, también el Estado con sus instituciones, y no tanto por mala intención, aunque sí también, porque al estar politizado politizada la gestión sanitaria de este año, de la pandemia, ha habido pues una contaminación terrible. O sea, no me estoy inventando. Ustedes saben que en vez de comprar respiradores buenos y eficientes y suficientes, han ido a robar. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Es una cuestión antiética. ¿No? Obviamente uno no puede generalizar, pero el Estado ha empezado a fallar. Y por otro lado, es la incapacidad de tener información fidedigna, capacidad científica, de dar respuestas y de decir, la curva está subiendo por estas razones y por estos elementos y esto es lo más probable que vaya a pasar. Personas, científicos de la sociedad civil han empezado a hacer estas gráficas por su cuenta de una manera mucho más eficiente que el propio ministerio. O sea que el propio ministerio ha fallado por incapacidad también. No estoy hablando ni generalizando, pero hay gente que ha hecho bien su trabajo. Hay médicos que se han sacrificado, hay médicos y enfermeras que han muerto. O sea, todo eso podía haberse subsanado. En Cochabamba ha sido un caos. O sea, los que no viven en Cochabamba no se han debido enterar tanto aquí. El alcalde entraba, salía, peleaba, hacía una cosa, hacía otra cosa. Compró unas cámaras, a ver, que costaban $55,000, según él, para verificar que la gente que entraba al mercado tenía temperatura. Después alguien fue, cotizó en la internet y descubrió que esa cámara costaba 15,000. Entonces, digamos, este tipo de factores que son propios de una cultura así completamente informal y responsable, ha hecho que la contaminación de la información esté tanto en el Estado como en los medios de comunicación. Al otro lado, los medios de comunicación también, en una gran mayoría, han hecho un trabajo superficial, otros con dificultades. También ha habido periodistas que se han contagiado, que han muerto, que han tenido problemas, han quedado solos, sus equipos han sido disminuidos, o sea, todo ha venido así como una gran tormenta que nos ha caído desde el cielo, pero aplastándonos en todos los sentidos. Entonces, ahora nos damos cuenta y vemos con un poco de más de frialdad, no solamente son los medios, también ha sido el Estado. Muchas gracias, Marcelo. Alex, ¿quisieras decir algo o paso a la siguiente pregunta? Bueno, sí, un poco, no soy periodista,
pero algo que en lo que he estado bien metido en la pandemia ha sido este tema de encontrar información pública, ¿no? Encontrar datos abiertos, acumularlos y lanzarlos para que otros lo puedan usar. No he sido el único, ha habido varios activistas de Internet que hemos estado tratando de contar con información precisa, confiable, y ahí es precisamente, como dice bien Marcelo, el Estado no ha logrado canalizar buena información, pero tampoco no la ha producido, pero la poca que tenía tampoco la ha transparentado. Hemos tenido varios problemas para poder recopilar esa información, por ejemplo, con el tema de las contrataciones, las donaciones que ha habido, las contrataciones de emergencia y demás. Tratamos de analizarlo por SICOES. Entonces, SICOES es una plataforma que nos impedía tener la información de forma agregada, las tablas de forma accesible, ¿no? Entonces, por un lado es lo que dice Marcelo muy bien, o sea, nos falta, a diferencia de otros países, ¿no? Casos exitosos, Corea del Sur y demás, que han tenido sistemas de información digamos, pensados, planificados, vía apps, vía centros de monitoreo. Pero por el otro lado, la que tenían tampoco la querían transparentar, publicar, pese a que esa información pública y podía servir para poder atender mejor la emergencia. Un ejemplito, estábamos queriendo ver con unos compañeros algo sencillo como ciudadanos. Ha habido muchas iniciativas ciudadanas, de hecho, como bien lo decía Marce, esto de la inteligencia colectiva se ha aplicado a falta de mayor planificación estatal. Entonces queríamos ver, por ejemplo, el tema de los servicios alimenticios, los servicios de salud. Queríamos hacer mapas y poder planificar nuestro tránsito con nuestros vecinos. Pero hemos ido a los portales municipales para encontrar eso y no hemos podido encontrar información georreferenciada de forma accesible. Hemos tenido que rascar de por ahí, a casi hackear en algunos casos de algunas páginas, agregarlas. En algunos casos era información muy antigua. En Santa Cruz sí tenía una buena página donde te decían todos los servicios que puedes encontrar y poder planificar un poco mejor tus rutas para adquirir, para abastecerse y no chocar tanto, evitar el contacto, ¿no? Entonces, yo diría más el tema por el Estado. En el tema de periodistas puedo decir una cosa, es cierto que se les da mucho palo. Si entran ahorita a los canales del OMS, por ejemplo, o de BBC, así que hablan sobre desinformación en YouTube, van a ver que mitad me gustas, mitad no me gustas y harto. Ustedes son los que desinforman, los medios son los que desinforman. Y hay que ser críticos con los medios, sí, pero ellos están, digamos, son los especialistas. Deberíamos exigir más bien que, digamos, como decía Marce, que se cualifique un poco, pero no podemos desecharlos. Hoy en día, hoy más que nunca, se necesitan buenos periodistas, se necesitan buenos medios de comunicación, porque ellos van a cumplir esa función de filtrado de calidad entre tanta sobreinformación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Hilarion Waila. Durante la crisis sanitaria, ¿por qué la información tranquilizadora no nos tranquilizaba? Uy, qué pregunta difícil. Yo, si quieren, yo empiezo. Yo pienso Dale, que Marce. por sospecha, ¿no? Porque ya, digamos, ya llega un momento en que dices, yo no sé a quién creer. Y aunque te estén diciendo, tranquilo, tranquilo, no te va a doler, sabes que te va a doler. Entonces, ya no sabes a quién creer, digamos. Yo no tengo una respuesta más Bueno, precisa. ahí los psicólogos evolucionistas nos pueden ayudar. Pero así, digamos, fenomenológicamente, lo que yo he podido ver es que sí, lo negativo siempre cala más que lo positivo, ¿no? Y es una experiencia común que tenemos. Por ejemplo, publicamos algo en redes y 100 nos dan likes y un hito nomás nos comenta. Y eso es lo que nos va a hacer ruido, ¿no? Nos va a preocupar un hito, pero ahí no, hay 100, bueno, digamos, de 100, 99 te están apoyando. Te han dicho cosas buenas y tú estás así como, oh, ese negativo es el más, tiende a pesar más lo negativo, ¿no? Pero en el caso de la pandemia,
y no solo de la pandemia, esto he visto, del conflicto electoral el 11 de noviembre, después de que el 10 de noviembre renunció Evo Morales, pues había esta incertidumbre de que nos venían a atacar, ¿no? Entonces, tiene que ver, me parece, comparas lo bueno que te dicen versus lo malo que te dicen. En lo malo se juega o piensas que se juega tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuál vas a preferir? Una noticia donde te dan una felicitación, una noticia donde posiblemente tu familia, tus seres queridos, tu propiedad esté mal. Entonces, siempre va a estar más alerta, ¿no? A lo negativo por un tema em, de autoprotección física, ¿no? Ese es un truco que conocen también los políticos, lamentablemente, bueno, o algunos políticos, y se usa más lo negativo a veces para llegar más a la opinión pública. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lucía Silva. ¿Ustedes creen que con el rebrote que anuncian volveremos a cuarentena rígida? Lastimosamente, la gente piensa que no habrá rebrote y bajo sus medidas de seguridad, ¿creen que esta actitud es coherente? Dale, Alex. Bueno, igual no soy epidemiólogo, pero hemos visto los deportes de las autoridades. Aquí en Cochabamba al menos tengo el dato más o menos en mente, que decían que el rebote para marzo, no creo marzo. Entonces, yo pienso que hay que planificar mejor y una planificación que sea, digamos, participativa. A veces el municipio, digamos, puede decir una cosa, pero no sabe bien qué exactamente nos conviene, ¿no? Yo creo que habría que tomar medidas de inteligencia del territorio, como hemos intentado hacer. Bueno, eso es una idea, ¿no? Debe haber más que hay que pensar, pero es complicado por este dato que tenemos, ¿no? 70% de Bolivia es economía informal, entonces, ¿cómo hacemos? Somos el país más informal de Latinoamérica o de Sudamérica, entonces no, la verdad es que es un dilema bastante duro, pero no, yo pienso, digamos, personalmente que la gente no creo que vuelva al tema de duro, así tiene muchas cosas que hacer. No puedes parar la dinámica de una sociedad así fácilmente. Entonces no creo que vuelva a una cuarentena rígida, pero hay que pensar con información y también con participación qué podría ser una forma de retomar las actividades, pero no exponernos tanto, ¿no? Les decía eso de los mapas, poder planificar nuestras rutas. Algunas personas van a ir más acá, van a ir por este lado, por el otro lado, pero aún así es complicado. Somos bastante informales aquí en Bolivia. Sí, yo pienso, siguiendo la línea de Alex, de que hay varios escenarios posibles. Uno es que, primero, tenemos la esperanza de que la segunda ola, que seguramente va a llegar, va a aparecer, va a haber un rebrote, no sea tan fuerte, digamos, como en Europa. Ojalá que no. Pero es curioso porque ayer en Italia han muerto 750 y en España 550, o sea, terrible, ¿no? Parece que estuviéramos en la primera, creo que es peor que la primera ola. Entonces, ¿por qué no tendría que llegar a Bolivia? Ahora, si llega a Bolivia así fuerte, seguramente las autoridades van a decir cuarentena y hay que cerrarnos y no hay que salir, etcétera, etcétera. Pero la gente, por su informalidad, va a decir, no, yo no voy, yo no creo, yo no confío, etcétera, y va a haber un caos. Lo otro sería que oculten, digamos, en Venezuela hay una especie de rumor, no sé si esto es verdad, pero ya he escuchado varias veces, varias fuentes interesantes que dicen que, además yo tengo familia en Venezuela, de que como no hay datos así de que hay mucha mortalidad y mucho contagio, el gobierno oculta los datos. Entonces puede ser que también ocurra por cuestiones políticas una suerte de desinformación deliberada. Ojalá que no ocurra eso aquí, pero todo va a depender de la intensidad con la que venga la segunda ola. Muchas gracias. Karen Ceballos menciona, según su experiencia, ¿cuáles son las medidas inmediatas que debería tomar el Estado para que ya no se siga desinformando a la población? Uy, prepararnos, ¿no? Perdón, yo voy a empezar, Alex. No, Yo dale, creo dale. que hay muchas formas con las cuales tenemos que prepararnos. Por ejemplo, yo les decía hace un rato, las páginas web del ministerio son una pena. Ahí deben estar, por ejemplo, las curvas
pero actualizadas incluso por horas, por minutos, aunque sea inmediatamente con los datos. Pero no hay, pues somos tan informales. A veces aparece que no hay ningún contagio por día. ¿Qué ha pasado? Es que los laboratorios no han reportado. A ver, fíjense qué terrible es eso. Eh, esas curvas han sido realizadas por personas particulares. Yo he encontrado una persona que no sé quién es de Santa Cruz, que cada día mandaba unas estadísticas y nos mostraba cómo estaban los contagios por ciudad. Entonces, esa información proporciona cierta certeza porque la estadística no está pues hecha en vano. Si estás viendo una curva que está subiendo o está bajando, puedes imaginarte una tendencia. Entonces, ese tipo de información no existe. ¿Por qué el ministerio no se prepara? ¿Por qué la gente no contrata a los estadísticos que hagan ese trabajo, que estén informados, que hagan el levantamiento de datos de fuentes confiables para que la población sepa más o menos a qué atenerse y no vayan, por ejemplo, el del CEDES dando un dato, el alcalde da otro dato, el ministro da otro dato, el presidente da otro dato, o sea, completamente confusión, o sea, hace falta una cultura de la formalidad en este tema de la satisfacción del derecho a la información. Y por otro lado, también evitar que el mismo Estado coopte y controle los medios de comunicación como normalmente lo hace, o que se meta, digamos, en las agendas. También está el hecho de que los medios de comunicación tendrían que reflexionar sobre su rol y empezar a trabajar como pues se les enseña en las universidades, ¿no? Contrastando los datos, profundizando, preguntando, porque cuando una autoridad dice, esta es la curva de contagio o este es el índice de letalidad, el periodista no pregunta nada, no dice nada, así a veces se vuelve un robot, ha grabado y se va corriendo ahí a hacer la edición. ¿Por qué no pregunta de dónde ha sacado ese dato? ¿Con qué información? ¿En base a qué datos se está basando? No hay nada de eso. Estamos mal. Ya. Hay que tener cuidado con estos temas de regulación del Estado, ¿no? Para cualquier tema. Necesariamente hay muchos temas que regular. El problema es que si le damos demasiada amplitud al Estado para regular la desinformación. De hecho, lo han intentado, ¿no? ¿Se recuerdan? Varios partidos lo han dicho y el anterior gobierno también habló de censurar, meter a la cárcel a los que hacen desinformación. Pero con eso parece la solución, pero hay varios problemas. En primer lugar está el tema de ¿cómo hacemos para que esa regulación o supuesto control no se use para callar a sus rivales políticos? Eso es importante en una sociedad democrática, necesitamos pluralismo. Normalmente, cuando hay estos controles fuertes de la información, puede suceder lo que ha pasado en China, que eso es una de las cosas que más hemos estado viendo con un equipo interno aquí del lab y nos ha, digamos, nos ha preocupado demasiado, ¿no? Hay un control estricto de lo que se puede publicar en redes y precisamente una de las causas para que el COVID haya desembocado y se haya puesto fuera de control en China ha sido precisamente esta regulación. El Estado no quería que se sepa. El Estado no quería que se sepa esto del COVID-19 y si le damos demasiado poder al Estado, claro, el Estado debería ser de todos y no sé qué, y el gobierno es aparte, pero al final gobierno y Estado se confunden en la práctica, ¿no? Entonces estoy hablando más en términos prácticos. Entonces, el problema es que puede servir para censurar las cosas que no le conviene. Ese es un problema que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que todos digan lo que quieren? Bueno, supongamos que hay una ley de desinformación. ¿Será que el Estado va a poder controlar a tantas personas? ¿Va a poder identificar y sancionar a tantas personas? También en un tema práctico es como poco realista, ¿no? Entonces, tanto ética como prácticamente no parece que funcione, ¿no? Aunque para casos extremos puede que sea necesario. Lo que yo plantearía más bien es dos cosas. A ver, que el Estado se cualifique, que como dice Marce, que sus ministerios trabajen con datos, que publiquen información fidedigna, que no la oculten.
Y lo otro, que permitan la participación y el cuestionamiento de la sociedad civil, porque esos datos también pueden estar hechos, pueden ser estadísticas hechas y tendrían que mostrar su metodología, tendría que ser un proceso transparente, es replicable. En algunos casos no, los ciudadanos no vamos a poder replicar, pero al menos el tema del acceso abierto, sus metodologías y poder contrastar, ¿no? Por ahí podría ir. Y bueno, yo pienso también finalmente que hay que darles la gente no es tonta, estoy de acuerdo, hay inteligencia colectiva, pero se les puede dar eh, algunas herramientas, por ejemplo, a algunas poblaciones que lo necesiten, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en adultos mayores o la primera generación, que a veces creemos los centennials que manejan del todo, y claro, manejan bien, pero hay que ver si evalúan la información bien. A mí me parece que no es necesario promover ninguna agenda, en realidad no hay que decirles qué tendencia política o qué elecciones de vida tienen que hacer, simplemente darles algunas herramientas de pensamiento crítico y ellos ya pueden, digamos, con eso estar un poco más preparados porque hay mucha información. Una cosita quiero complementar a lo que ha dicho Alex. O sea, hay un principio en el periodismo, en la profesión, que se llama la autorregulación, que tiene que ver con esta idea de que el sector de la información y comunicación en el mundo no puede permitir que alguien le controle, que diga la verdad, porque no existe un ente que pueda decir yo tengo la verdad. Si el Estado se atribuye para sí mismo la veracidad, como lo ha hecho Evo Morales durante todo su gobierno, ha dicho, hay que controlar a los medios, hay que emitir una ley para que las redes digan las verdades, para que los medios y los periodistas digan la verdad. Eso supone creer que uno tiene la verdad y los otros no, pero sabemos que no es así, porque hay múltiples verdades sobre la realidad, sobre una misma realidad. Por tanto, lo que hay que hacer es garantizar el pluralismo de ideas, la circulación democrática de versiones diferentes, donde el periodista y los medios de comunicación ejerzan esa su capacidad ética de trabajar con corrección, tanto en lo técnico como en lo ético, y para evitar que alguien venga a querer controlarlos. Yo pienso que, también siguiendo lo que dice Alex, la mejor forma de contrarrestar esta vulnerabilidad es fortaleciendo las capacidades críticas del público a través de nuestro trabajo. Todos nosotros trabajamos en instituciones, trabajamos en entidades académicas, investigamos, estamos vinculados de alguna forma con la gestión del desarrollo del país, y ahí es donde tenemos que trabajar estos temas, porque el Estado, sí podemos obligarle y presionar al Estado para que mejore sus servicios. A los medios dudo que les podamos doblar el brazo, porque los medios tienen esa idea de que tienen que sobrevivir y que lo que están diciendo es verdad, digamos. Tienen su noción. Yo creo que es más importante trabajar y fortaleciendo las iniciativas que ya existen, porque de hecho existen, ya hemos visto algunas y hay muchas más de iniciativas ciudadanas en favor de la información. Muchas gracias. Queremos agradecerles mucho de parte del instituto por su participación y también queremos agradecer a todos los que se han podido conectar el día de hoy en esta cuarta sesión de la Cátedra Libre. Nosotros ya vamos a finalizar el próximo mes la Cátedra Libre, entonces los esperamos el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde como se lo ha ido haciendo y espero que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. 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 Gracias, Marce. Gracias, Alex, por su apoyo.